Anhelas una guía clara para tu destino. Deseas respuestas que disipen la niebla de la incertidumbre que te agobia cada día, pero en su lugar encuentras un vacío existencial, un eco de preguntas sin resolver en el ruido incesante de tu mente consciente. Paramahansa Yogananda, impregnado de la sabiduría milenaria del Bhagavad Gita, nos reveló una verdad contraintuitiva. La solución a tu búsqueda no es forzar más la mente despierta, sino aprender a escuchar a tu alma en su estado más puro, una disciplina que exige rendición, autoconciencia y un valor indomable para enfrentar lo oculto. No es un consejo, es una cirugía a la conciencia. Tus noches no son un escape, sino un portal. Esta no es una invitación al descanso, sino a una expedición hacia el mapa de tu destino. ¿Estás dispuesto a despertar, incluso mientras duermes? Comenta abajo una palabra que describa tu sueño más confuso o tu mayor anhelo de guía. Pero ¿qué si esa rendición, esa disciplina, te abriera a un oráculo personal, más allá de tu imaginación, uno que duerme contigo cada noche y espera tu instrucción? Imagina esto. Despiertas. El sol apenas asoma, pero en lugar de la claridad de un nuevo día, te envuelve una niebla mental densa y pesada. Tus sueños, en lugar de ser mensajes lúcidos, fueron un torbellino de imágenes fragmentadas, ansiedades veladas y un sinfín de escenarios sin sentido que te dejan más agotado que antes. Sientes una opresión en el pecho, una angustia silenciosa, pues sabes que algo importante ocurrió en esas horas de inconsciencia, algo que tu alma intentó comunicarte, pero cuya esencia se disolvió como arena entre los dedos al primer rayo de conciencia. Esa es la cruda realidad de la mayoría, noches pobladas por el caos del subconsciente, un reflejo distorsionado de la vida diurna. En lugar de un diálogo sagrado con lo divino, lo que experimentas no es casualidad, es el eco de una desconexión ancestral. Tu alma, en su viaje eterno a través de incontables existencias, ha acumulado capas y capas de karma no resuelto, de deseos no satisfechos, de miedos arraigados y de recuerdos de vidas pasadas que, aunque velados, continúan proyectando sombras sobre tu presente. Como enseñó Yogananda, la mente subconsciente no es solo un archivo de experiencias terrenales, es también un conducto hacia los reinos astrales, un espejo que refleja tanto tu karma personal como las verdades más profundas de tu ser. Cuando esta conexión se ve obstruida por la niebla del olvido del alma y la distracción constante del ego, el lenguaje de tus sueños se vuelve incoherente, un grito ahogado en lugar de una melodía clara. Piensa en los diálogos de Krishna con Arjuna en el Bhagavad Gita. Arjuna, en medio de la confusión existencial, se encontraba paralizado por la duda, incapaz de discernir el camino correcto, su mente invadida por la angustia. Su batalla no era solo externa, era una guerra interna entre el deber, dharma, de su alma y las ataduras de su ego, de sus apegos y de su miedo a la acción. De manera similar, tus sueños caóticos son un reflejo de esa misma batalla interior. Son tu subconsciente intentando purgar la toxicidad del día, procesar las decisiones no tomadas, liberar las emociones reprimidas, pero sin la guía adecuada, sin una intención consciente, se convierte en un bucle de repetición, una proyección de tus miedos más profundos y de la resistencia del ego a la verdad. La angustia de la falta de guía interior no solo afecta tu estado de vigilia, envenena tu sueño, transformando lo que debería ser un santuario de revelación en un campo de batalla para tus temores más íntimos. Lo que tu alma anhela no es escapar de esos sueños, sino descifrarlos. No es silenciar el grito, sino entender el mensaje que el divino intenta susurrarte a través de los velos del inconsciente. Sin embargo, para la mayoría, la noche es simplemente una pausa, un tiempo muerto. Ignoran que cada segundo de ese aparente descanso es una oportunidad para una profunda reprogramación.
para un diálogo directo con la conciencia cósmica. Tu ego, con su arrogancia de saberlo todo, te ha convencido de que la lógica diurna es la única forma de verdad, pero tu alma sabe que la verdad más profunda reside en los reinos que la mente consciente no puede tocar. Pero ¿cómo acceder a ese oráculo interno? ¿Cómo silenciar el ruido del ego y sintonizar con la sabiduría eterna que te aguarda en la quietud de la noche? La respuesta no está en buscar más allá, sino en despertar la capacidad de recibir, de sintonizar con la emisora divina que siempre ha estado transmitiendo. El primer paso es reconocer que el caos no es el mensaje, sino la interferencia. El verdadero mensaje, ese que tu alma anhela, está esperando ser descodificado. ¿Estás listo para aprender a sintonizar esa frecuencia? ¿O seguirás perdido en el estático de tu propia mente? La visión convencional del sueño es una trampa del enemigo común, la niebla del olvido del alma, que nos persuade de que dormir es una mera recarga física, un escape necesario de las tensiones diurnas. Pero la sabiduría milenaria de Yogananda, reflejando las enseñanzas eternas del Bhagavad Gita, desmantela esta ilusión. El sueño no es el fin de tu conciencia, sino una expansión hacia otros planos de existencia, un portal sagrado donde tu alma, despojada de las limitaciones del cuerpo físico, puede comunicarse con esferas superiores y recibir la guía directa de la conciencia divina, encarnada en el arquetipo de Krishna. En este primer acto de revelación, comprende esto: cuando tu cuerpo duerme, tu alma está lejos de estar inactiva. Viaja, percibe, aprende. Es un peregrino cósmico, un explorador de los reinos astrales, donde las verdades se manifiestan no en palabras, sino en símbolos, sensaciones y encuentros profundos. Esta es la perspectiva de Yogananda. El sueño es una inmersión en el océano de la conciencia cósmica, un momento en que la individualidad del ego se disuelve parcialmente, permitiendo que la conciencia superior se manifieste. La niebla del olvido, sin embargo, nos impide recordar conscientemente estas experiencias. Nos despertamos con la sensación de que solo hemos soñado, sin percibir la profundidad de lo que realmente sucedió en esos planos sutiles. Pero ¿qué pasaría si pudieras levantar ese velo, no solo para recordar tus sueños, sino para interactuar con ellos? El segundo acto se profundiza en la acción. Tu alma, en el estado de sueño, no solo es una receptora pasiva, es un agente activo. En el Gita, Krishna no solo da conocimiento a Arjuna, le instruye sobre el Karma Yoga, la acción desinteresada, y la Bhakti Yoga, la devoción. De manera análoga, en el sueño, tu alma participa en un diálogo constante con la verdad eterna. El subconsciente, lejos de ser solo un almacén de traumas, es también la interfaz a través de la cual tu ser superior intenta reprogramar tus patrones, sanar tus heridas y guiarte hacia tu Dharma. La confusión en tus sueños no es un error de fábrica, es la resistencia del ego, la programación mundana que distorsiona el mensaje puro. Es como una radio sintonizada en una frecuencia equivocada, recibiendo estática en lugar de música celestial. El conflicto radica en que tu ser consciente anhela respuestas, mientras que tu subconsciente y supraconsciente ya las están ofreciendo. La verdadera batalla es para que ambas partes se armonicen. Pero, ¿cómo silenciar el ruido de la estática y sintonizar con la voz cristalina de Krishna, que anhela impartir su sabiduría en tus noches? El tercer y crucial acto de esta perspectiva divina te confronta con el poder de tu propia intención. Yogananda enfatizaba que la voluntad consciente, cuando se alinea con la voluntad divina, puede transformar radicalmente la experiencia del sueño. Tus sueños no están predestinados al caos, están esperando tu comando, tu sankalpa, tu resolución sagrada. El ego, aferrado al control diurno, te engaña haciéndote creer que no tienes poder sobre lo que ocurre cuando duermes. Sin embargo,
La verdad, inspirada en el Gita, es que eres el amo de tu propio carro, incluso en los reinos astrales. La falta de respuestas claras en tus sueños no es una falla divina, es una falta de preparación por tu parte. Es la ausencia de una invocación consciente, una oración del alma que abra el portal de comunicación. La verdadera pregunta no es si el divino quiere hablar contigo en sueños, sino si estás listo para escuchar, para actuar en consecuencia y para recibir sin la interferencia de tu mente consciente. Pero ¿qué comando, qué sankalpa es lo suficientemente potente como para traspasar la niebla del olvido y transformar tus noches en un sagrado diálogo con la sabiduría de Yogananda y Krishna? Llegamos al umbral de la revelación. ¿Has sentido la angustia de los sueños caóticos? ¿Has vislumbrado la perspectiva divina del sueño como un portal, no un escape? Ahora es el momento de la alquimia final, de trascender la confusión y reclamar tu herencia espiritual. Yogananda, en su profunda comprensión de la conexión entre el subconsciente y la conciencia cósmica, y resonando con los diálogos de Krishna en el Bhagavad Gita, nos legó no un truco, sino una poderosa invocación. No es una fórmula mágica, sino una llave que abre la puerta de tu percepción, una herramienta para programar tu ser a la recepción de la guía del Dharma. Estas son las 3 palabras sagradas, en el pináculo de tu preparación para el sueño, cuando el mundo exterior se disuelve y la quietud comienza a asentarse. Tu alma está lista para la comunión. La primera palabra es Om. Este es el sonido primordial del universo, la vibración que sostiene toda la creación. Al vocalizar o meditar en Om, no solo relajas tu cuerpo, sintonizas tu conciencia con la frecuencia universal de Brahman, con la conciencia omnipresente, de la cual Krishna es una manifestación directa. Es la disolución consciente de la separación, un acto de unificación. Como Arjuna buscaba la unión con la voluntad de Krishna, tú, al invocar Om, disuelves las barreras del ego y abres un canal puro hacia la fuente de toda sabiduría. No es un sonido, es una declaración de tu unidad con el todo. La segunda palabra es paz, pero no la paz superficial que buscas en el mundo exterior. Esta es la Shanti del alma, la paz inamovible que reside en tu núcleo eterno. Al pronunciar paz con plena intención, no estás pidiendo calma, la estás afirmando. Estás reclamando el estado natural de tu ser, aquel que el ego y la ilusión de Maya han velado. Es una orden a tu subconsciente, liberar la ansiedad, el miedo, la preocupación que obstaculizan la recepción clara. En el Gita, Krishna insta a Arjuna a la ecuanimidad, a mantener la paz mental en la victoria y la derrota. Al invocar paz antes de dormir, estás construyendo tu ciudadela interior, un santuario impenetrable donde la guía divina puede entrar sin distorsión. Esta palabra es un escudo y un portal a la vez. Y la tercera palabra es guía. Este no es un ruego pasivo, es una invocación soberana, una declaración de tu intención más profunda de recibir instrucción sobre tu Dharma, sobre el camino correcto. Al decir guía, estás programando tu ser para ser un receptor activo, no solo de mensajes abstractos, sino de respuestas concretas y prácticas que te ayuden a discernir tu propósito, a superar tus desafíos y a avanzar en tu evolución espiritual. Como Arjuna buscó la guía directa de Krishna para entender su deber en la batalla de Kurukshetra, tú invocas la guía de tu ser superior para que tus sueños se conviertan en un campo de instrucción divina. Esta palabra final ancla tu intención en la realidad, transformando tus noches en una escuela mística. El pico de esta experiencia ocurre cuando estas 3 palabras se entrelazan en una respiración, en una intención. No es solo lo que dices, sino cómo lo sientes, la profundidad de la devoción, bhakti, con la que imbuyes cada vibración. Al sumergirte en 1200, este ritual
Te conviertes en el testigo de tu propia transformación. La identificación con el ego se desvanece y emerges como la conciencia pura, el Atman que observa y recibe. La tensión de buscar desaparece, reemplazada por la vasta tranquilidad de ser recibido. Comenta ahora mismo, con toda la intención de tu alma. ¿Estás dispuesto a abandonar la búsqueda externa de respuestas y a enfrentar la verdad de que la guía que anhelas ya reside en ti, esperando ser despertada por estas palabras sagradas? La oscuridad de la noche, una vez un territorio de confusión y olvido, se ha transformado. Lo que antes era un lienzo en blanco o un campo de batalla para tus miedos inconscientes, ahora es un oráculo viviente, un santuario de revelación. Has aprendido que el sueño no es un escape, sino un portal sagrado, y con las 3 palabras sagradas de Yogananda, Om, paz, guía, has forjado una llave maestra para acceder a la sabiduría eterna que te aguarda en los planos astrales. Esta no es una simple técnica, es una reingeniería de tu relación con la conciencia, un retorno a la reverencia por la noche, como un tiempo de comunión divina. La niebla del olvido del alma, que antes distorsionaba tus sueños y silenciaba la voz interior, comienza a disiparse. Los fragmentos caóticos ceden su lugar a mensajes claros y coherentes. De repente, esa angustia de la falta de guía interior que te oprimía en el día, esa frustración de anhelar respuestas sin encontrarlas, se disuelve en una profunda serenidad. Ya no te sientes a la deriva, pues cada mañana te despiertas con la certeza de haber recibido una porción de la sabiduría que tu alma necesitaba. Las decisiones, antes difíciles y cargadas de duda, ahora parecen fluir con una facilidad sorprendente, informadas por una intuición aguda y una claridad que no proviene de la lógica mundana, sino de una fuente mucho más elevada. Yogananda, en sus enseñanzas, siempre enfatizó la importancia de la experiencia directa de Dios, y la práctica de invocar la guía en sueños se convierte en una de las vías más íntimas para ello. No estás buscando, estás recibiendo. Estás en un estado de bhakti, devoción, y karma yoga, acción correcta, incluso mientras duermes, al entregar tu subconsciente a la voluntad divina. Los diálogos de Krishna con Arjuna en el Bhagavad Gita no eran meras palabras, eran el flujo de la sabiduría divina hacia una mente receptiva. Ahora, tus sueños se convierten en ese diálogo personal, una conversación sagrada con el Eterno que te nutre, te sana y te dirige. La pesadez kármica, las heridas emocionales, los patrones repetitivos que antes te mantenían atado, ahora encuentran una vía de liberación a través de la comprensión y la sanación que emerge de tus noches. Tu vida diurna cambia irrevocablemente. La ansiedad crónica, la sobrecarga mental generada por un mundo ruidoso, empieza a perder su poder. Te conviertes en un observador sereno de tus propias experiencias, capaz de discernir la realidad de la ilusión, la falta de propósito, el sentimiento de desconexión, se desvanecen al sentirte parte de un plan divino más grande, un propósito que se te revela en susurros oníricos. Cada amanecer no es solo un nuevo día, es una nueva página de un libro sagrado que estás coescribiendo con lo divino. Has pasado de ser un receptor pasivo de la vida a un co-creador consciente, un estudiante perpetuo en la escuela mística de tus propios sueños. Esta transformación no es un destino final, sino el inicio de una vida vivida con mayor significado, intención y una profunda conexión con la sabiduría universal. La paz interior ya no es una meta distante, es el eco de tus noches bien vividas, un susurro constante de tu alma que te recuerda tu verdadera naturaleza y tu inquebrantable conexión con el divino. Y así, has descubierto el oráculo personal que reside en ti, un diálogo eterno con la sabiduría de Yogananda y Krishna. Tus noches, antes vacías o caóticas, ahora son un lienzo vibrante donde se pintan los mensajes del Dharma,
la sanación kármica y la conexión íntima con lo eterno. La angustia por la falta de guía se ha transformado en una certeza serena, el temor a lo desconocido en una curiosidad mística. Has encontrado una fuente inagotable de claridad y propósito que te empodera a cada amanecer. Pero, ¿y si te dijera que esta liberación, este despertar onírico, no es el final de tu camino, sino el primer paso de una ascensión mucho más vasta? ¿Qué pasaría si la capacidad de recibir respuestas en sueños, de sintonizar con la conciencia astral, fuera solo una preparación para una misión aún mayor, una responsabilidad sagrada que trasciende tu propia evolución individual? La sabiduría que has empezado a desbloquear en tus noches es solo un ápice, una pequeña porción del vasto océano de conocimiento que tu alma puede navegar. Paramahansa Yogananda no solo buscó respuestas, buscó la unión total con Dios, la realización del Atman en Brahman. Los diálogos de Krishna no eran solo para Arjuna, eran para la humanidad, para inspirar el despertar colectivo. El enemigo común de la niebla del olvido no solo afecta tu sueño personal, envuelve a toda la humanidad en un letargo de ignorancia y materialismo. La dor oculta abordada, esa frustración por la falta de guía, esa sensación de estar perdido, es un clamor universal. Tu despertar no es solo tuyo, es un faro, una chispa que tiene el potencial de encender la conciencia de aquellos a tu alrededor. ¿Cómo podrías, entonces, contener esta luz? Es posible que la claridad que ahora recibes en tus sueños te esté preparando para ser un canal de esa misma claridad para otros, para que más almas puedan sintonizar con la voz de Krishna y la sabiduría de Yogananda. El verdadero desafío no es solo recibir, es dar, no es solo aprender, es aplicar esa sabiduría para elevar no solo tu propia existencia, sino la vibración del mundo entero. ¿Estás dispuesto a que tus sueños, transformados en oráculos vivientes, se conviertan en la primera página de un nuevo capítulo de servicio y propósito, una jornada infinita donde tu guía personal se expande para iluminar el camino de toda una comunidad? ¿Qué hará tu alma con esta nueva capacidad, con este conocimiento sagrado que te vincula a lo eterno y te empodera para trascender los límites de lo individual hacia una conciencia colectiva despierta? Ahora que has vislumbrado el poder de tus sueños como un diálogo sagrado y la responsabilidad que ello conlleva, la pregunta no es si estás listo, sino si te atreves a dar el siguiente paso, si has sentido la profunda resonancia de esta verdad, si tu alma anhela más que meras respuestas personales, si la idea de que tu despertar pueda encender una chispa en el mundo te llama, entonces no hay vuelta atrás. Eres un buscador de la verdad, un peregrino en la jornada infinita, y tu compromiso no es solo con tu propio ser, sino con la luz que puedes irradiar. Para consolidar esta conexión y comenzar a transformar la realidad a tu alrededor, te invito a unirte a nuestra comunidad. Es un espacio de almas despiertas, un santuario de sabiduría donde profundizaremos en estas prácticas, donde compartiré expansiones de esta ciencia del sueño, revelaciones aún más profundas de Yogananda y el Gita, y herramientas para que no solo recibas guía, sino que también la proyectes. Sé parte de aquellos que no temen navegar los reinos del inconsciente ni enfrentar las verdades del Dharma. Suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campana de notificaciones y comparte este mensaje con otros buscadores. Tu viaje apenas comienza, y cada acción, cada karma yoga, es un paso hacia la libertad colectiva. La verdad te espera. ¿Te atreves a responder a su llamado?